Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una cuentera del cambio. Sí, les hablo de la ministra de Salud Carolina Corcho con su muy cuestionada y al parecer inexistente reforma a la salud. Nadie conoce el texto de la tal reforma, pero la ministra afirma que creo que no hay reforma en la historia republicana en Colombia que se haya discutido más que la de la salud. Pero puro cuento, con los que se reúne es con FECODE, como si ese sindicato fuera experto en salud. Lo que sí ha trascendido es que esa reforma significa la destrucción del sistema que hasta hoy conocemos. No reconoce lo que ya existe, no construye sobre lo construido y la idea es que los 70 billones que al año se mueven en la salud los manejen los gobernadores y alcaldes de todo el país. Pareciera que esta reforma no tiene nada que ver con la salud, sino en preparar el arsenal político para las elecciones de octubre. Porque esto va para 4 años y ojalá para 8. La ministra Corcho fue denunciada penalmente por el ex candidato presidencial Enrique Gómez y estas fueron sus razones. Prevaricato por omisión y pánico económico. La ministra retrasó injustificadamente el segundo ajuste a los precios máximos de 2021 y hasta hoy no ha querido pagar el tercer ajuste de 2021 de presupuestos máximos ni ha dado trámite alguno al ajuste de presupuestos máximos 2022. 1.6 billones de pesos que no se le han pagado a las EPS y que estas ya han asumido como costos de su operación. El propósito: deteriorar intencionalmente los estados financieros de las EPS, ponerlas en condiciones de que no pasen las evaluaciones financieras que va a adelantar el superintendente el próximo mes de julio en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control. Y pánico económico, a toda hora, día tras día la hemos visto diciendo voy a destruir a las EPS, voy a acabar a las EPS, con lo cual sus usuarios, sus accionistas, los inversionistas y quienes le prestan dinero y servicios a estas entidades están en pánico buscando cómo abandonar el apoyo a estas importantes entidades de nuestro sistema de salud. El exministro de Salud, Fernando Ruiz, el que trajo todas las vacunas del COVID, a diferencia de Carolina Corcho, que no ha sido capaz de traer la primera en contra de la viruela del mono, cuestionó la destrucción del sistema y que nadie conozca la reforma. Bueno, excepto solamente los congresistas del Pacto Histórico. Eso es realmente absurdo. Es decir, eso es pretender encerrar al Congreso y que la discusión se dé espaldas al país. Y el país, los pacientes, quienes somos los usuarios del sistema de salud, son los que tenemos que tener la información. Los congresistas deben captar lo que la población colombiana quiere. Y por otro lado se programan marchas de apoyo a la reforma sociales sin que haya ni siquiera articulado. A mí me parece lo más absurdo del mundo pretender, increíble que desde propias visiones que aparentemente son de izquierda se haga ese tipo de aseveración. Tal vez la crítica más aguda que ha recibido la ministra Corcho proviene de quien fuera el exministro de Salud por 6 años y hoy ministro de Educación, Alejandro Gaviria. ¿Quién va a realizar el control de gastos? La auditoría de cientos de millones de facturas. Suponer, como en la propuesta actual, que con un sistema de información que no existe y 3.000 personas desde Bogotá se va a hacer esta tarea es ilusorio. Sin control del gasto, la quiebra del sistema será inevitable y acelerada. ¿Quién va a encargarse del control del recaudo de las contribuciones? Suponer que la UGPP puede hacerlo es también ilusorio. Sin un diagnóstico claro ni una respuesta a las preguntas planteadas, la reforma propuesta puede hacer daño, mucho daño, lo que iría en contra del principio de siempre para quienes se ocupan de la salud de la gente. Ante todo, no hacer daño. Ni a la ministra Corcho ni al presidente Gustavo Petro les debió haber gustado la posición del ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Por tal motivo fue convocado un Consejo de Ministros de urgencia. ¿Irá a haber jalón de orejas? La ministra Corcho se inventó desde el año pasado que lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara. Y también se inventó que supuestamente las EPS le debían 50 billones de pesos al sistema. Todo eso falso, pero con el único propósito de justificar que hay una crisis
que no existe. La ANDI e Invamer Gallup realizaron una encuesta a más de 2.600 personas para determinar si estaban de acuerdo o no en que se acabara el sistema de salud actual. El resultado fue el siguiente: el 73% de los colombianos valoran su sistema de salud. El 87% de la población precisa que recibió más de una atención en salud en los últimos 2 años y califica la atención que recibió como excelente en el más de los 70% de los casos. Y el 71% de los encuestados manifiesta su preocupación por un sistema de salud cuyos fondos sean administrados únicamente por entidades públicas. El desgaste innecesario al que tienen sometido el país las ministras de Minas, Irene Vélez, y esta ministra de Salud, Carolina Corcho, tiene a la gente en pánico. Y el presidente Gustavo Petro, en lugar de apaciguar los ánimos, desde su cuenta de Twitter sigue profundizando la polarización en el país. Ministra Corcho, deje la charlatanería. Presente la reforma, muestre los considerandos, el articulado, los estudios que avalan sus ideas y sométalo a un debate técnico. Usted es una ministra de Estado y debe velar por el bien común y no por satisfacer su ego y narcisismo. No le queda bien que le rehuya el debate con los que sí saben, porque sabe una cosa, con todos los tropiezos y salidas en falso que usted ha tenido, más que una alta funcionaria, pareces un culebrero ancestral. Sí, esos personajes que van de pueblo en pueblo supuestamente vendiendo pócimas para mejorar la salud de las personas, pero que terminan envenenándolas.